Ok, vamos a dar inicio. Angeli, ¿ya estás grabando? Bueno, ya comenzamos. 1, 2 y 3. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El día de hoy, el grupo Los Proactivos, vamos a dar inicio a nuestra entrevista a nuestra líder, Keiko Vivanco, fundadora y directora de la Red Internacional de Jóvenes Empoderados. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Keiko Vivanco. Yo soy economista de profesión, pero desde la etapa de colegio siempre he sido apasionada por el voluntariado, por el activismo, por el liderazgo juvenil. Y en línea a eso, pues formé la Red Internacional de Jóvenes Empoderados, que este año cumple 5 años. De hecho, nace en la crisis sanitaria, donde la misión básicamente es formar agentes de cambio, ¿no? Entonces, esto me ha permitido salir en diversos espacios, no solo a nivel de Perú, sino internacionales. De hecho, hace poco estuve en Bolivia capacitando a jóvenes en La Paz, en la capital, reuniéndome y conectando con agentes de cambio de La Paz, pero también estuve por Santa Cruz. El primer viaje internacional que fue por la Federación de Naciones Unidas, que fue en México. El año pasado, por ejemplo, también tuve la dicha y la oportunidad de ser seleccionada para el campamento Pichilemundo 2024 en agosto, donde pude estar con más de 10 agentes de cambio de 8 países a nivel LATAM y Centroamérica. Bueno, como les comenté al inicio, mi historia nace en la etapa de colegio. De hecho, en la etapa de colegio fui alcaldesa escolar y también me capacitaban para poder ser líder juvenil. Era una red de lideresas y líderes juveniles de Solo Junín, pero el 2012 hubo un impacto en mi persona muy grande cuando fui a una campaña a nivel de país, a nivel de Perú, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, en el caso, por ejemplo, del 2012, que yo estaba ya promoción, viajé hacia Lima para poder ser parte de la campaña Para la Mano del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde quedé sorprendida, inspirada, pero también impactada de que había muchos agentes de cambio, no solo en Junín, sino a nivel alrededor de todo el país. Conecté y conocí con jóvenes líderes de otros departamentos del norte, del centro y del sur. Entonces ahí en mi plan de vida puse que sí, a mí me gustaría formar una organización juvenil que pueda seguir empoderando, que pueda crear estos espacios de conexión, de networking, y es así como lo pongo en mi plan de vida. Pero sabemos que hay muchas circunstancias. Uno puede tener, quizás ustedes tienen su plan de vida, pero no es que todo se cumpla como cada uno desea, ¿no? Entonces va a pasar los años y vamos a tener otras prioridades. En el caso mío, por ejemplo, después de terminar el colegio, la prioridad principal fue ingresar a la Universidad Nacional. Ingresar a la Universidad Nacional y luego fue el tema de trabajar, ¿no? Entonces, sí, siempre estuve pendiente de hacer voluntariados, pero formar una organización requiere mucho compromiso y tiempo. Entonces, por ese tema, siempre lo estuve postergando hasta que llega la pandemia. Entonces, si ustedes me preguntan ya qué es lo que me motivó, en realidad en parte agradezco a la pandemia, porque la pandemia nos encerró, pero también nos enseñó a hacer una pausa en nuestra vida, a poder darnos cuenta que en esa pausa, al menos yo, encerrada, estaba sin trabajo, estaba haciendo muchos cursos y ahí reconecté conmigo misma y dije, bueno, tenía un proyecto
postergado siempre. O sea, siempre lo pensé. Armar el logo, armar el nombre. De hecho, empezamos como una red nacional de jóvenes empoderados, ¿no? Entonces, pero siempre la ambición y la proyección a futuro fue como el primer año, el 2020, pudimos reunir a jóvenes de Junín, pero también de otros departamentos del Perú. Pero también el 2021 conectamos con jóvenes de otros países. Entonces ahí fue como que, oye, sí podemos salir a escala internacional por nuestro modelo, que es presencial y virtual. Entonces, ahí es donde cambiamos la denominación como Red Internacional de Jóvenes Empoderados. Entonces, definitivamente la motivación fue que, al menos en mí, esta organización de jóvenes que me capacitó hace muchos años atrás, estamos hablando más de 10 años atrás, en el 2012, impactaron en mi vida. Entonces, lo que yo busco con la red es justamente hacer lo mismo, hacer la réplica de esto. Muchos de los voluntarios capacitan a estudiantes de nivel secundario. Y yo sé que en algunos de ellos van a tener este impacto, al igual que mi persona, y este efecto multiplicador de crear más organizaciones juveniles van a ser posibles o viables, ¿no? Entonces, creo firmemente que en el poder no solo de los jóvenes, pero también de visibilizar y empoderar a las mujeres. De hecho, mi equipo es más del 85% de mujeres. Mi equipo está conformado por 100% de mujeres, porque creo también mucho en la visibilización y en las brechas de género que existen aún, de visibilizar el gran potencial de las mujeres, ¿no? Entonces, en esa línea trabajamos según los ODS en el 4 y en el 5. Educación de calidad por todos nuestros procesos formativos y finalmente igualdad de género por todos los proyectos que venimos realizando enfocados en contribuir a poder erradicar y también sensibilizar acerca de la prevención de la violencia hacia la mujer. Qué maravilloso escuchar todo esto, Keiko. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el primer proyecto que realizaste en tu voluntariado? ¿En el voluntariado como RENAGE o a nivel personal? Como RENAGE. Como RENAGE. Sí. Bueno, en el 2020, al ser la crisis sanitaria, como ustedes entienden, siempre el formato de RENAGE ha sido como el proceso formativo, ¿no? Porque yo creo que la base principal para nosotros poder salir o accionar es poder estar preparados, pero también poder conectar con otras historias de éxito que están encaminadas en ese proceso. Entonces nosotros lanzamos nuestro proceso formativo para jóvenes, para nuestros voluntarios, que hasta la fecha, hoy por hoy, ya tienen denominación que es Jóvenes 360, porque buscamos la integración, o sea, es un enfoque transversal, buscamos totalmente la integración de manera íntegra, sistemática, en que los jóvenes puedan tener un proceso formativo durante 3 meses. Esto a lo largo de los años ha ido modificando, cambiando y mejorando, pero eso fue el primer proyecto que considero que no nos ha fallado, incluso está mejorando. Y el objetivo es claro, ¿no? Es que cuando uno ingresa a hacer un voluntariado, tiene que recibir capacitaciones, tiene que formarse. Tenemos que acompañarles y orientarles en este proceso a que ellos también puedan creer que no están solos, que hay muchas historias de éxito, no solo en Perú, sino a nivel internacional, de jóvenes que están contribuyendo a los ODS. Entonces, en línea a eso, siempre buscamos a ponentes referenciales de otros países jóvenes o instituciones que nos estén apoyando también, ¿no? O sea, o especialistas que nos acompañan durante todo este proceso formativo, quienes pueden transformar, inspirar, en el caso, a nuestros voluntarios, ¿no? Eso fue el primero. Algo para acotar por la misma situación en la cual estábamos atravesando en su momento, en el 2020, sí apoyamos algunas ollas comunes por la misma situación que estábamos pasando, ¿no? Pero eso fue a iniciativa de algunos voluntarias, porque en realidad, como les comento, RENAGE
el principal foco es formar agentes de cambio y los vamos a formar a través de un proceso formativo, a través que ellos puedan capacitar, hacer este efecto multiplicador. Pero también éramos conscientes que estábamos en una situación vulnerable como país, así que hubieron como siempre los voluntarios tienen ideas también y se apoyó en algunas ollas comunes, ¿no? Por la misma situación que estábamos atravesando. Desde que empecé el voluntariado, yo creo que lo primero que nosotros vamos a empezar a gestionar, a manejar, son todo el tipo de las habilidades blandas, ¿no? Es algo que no nos enseñan en ningún espacio académico, ¿no? Todas las habilidades duras, todas las vamos a aprender a lo largo de los años, pero se ha dejado mucho el tema de este proceso de habilidades blandas como tal, o sea, el tema de liderazgo. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros vamos a pasar de la etapa de empezar un camino laboral, lo que yo me he podido percatar también es que nosotros estamos contribuyendo a que las voluntarias y voluntarios que están en esta etapa universitaria, que van a pasar al campo laboral, ya hayan desarrollado ciertas habilidades blandas y hayan practicado gestionar equipos, ya hayan pasado por un proceso de entrevistas, ya hayan pasado por un proceso de moderación, de ponencias. Entonces, todo esto fortalece a que ellas puedan empezar un camino laboral con mucho más de habilidades que otros jóvenes, ¿no? Entonces, sin duda alguna, liderazgo, el tema de la comunicación asertiva, el tema de resolver conflictos. Créanme que todos somos seres humanos y todos totalmente somos diferentes. Podemos tener pensamientos diferentes, podemos tener el mismo objetivo, pero la manera de trabajar va a ser diferente. Entonces, siempre vamos a llegar a conflictos. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Pero al menos a nivel personal, a mí, lo que yo al menos he fortalecido y reconozco, y es por eso que ustedes dirán, wow, o sea, sigue vigente, ya van a cumplir 5 años este año, ¿no? Y es porque básicamente para mí la cualidad, la competencia es la resiliencia. Al menos yo me mantengo firme porque conozco en todo este proceso mujeres que me motivan y que están acompañándome en todo este proceso, un equipo de mujeres que realmente, no solo en palabras, sino en el proceso, con compromiso, con responsabilidades, te empujan. Entonces aquí ves la sororidad y la resiliencia en mi vida que realmente me ha mantenido firme, ¿no? Entonces creo que uno puede decir, yo soy resiliente, pero realmente, miren, o sea, todas hacemos voluntariado, desde el equipo de consejo, equipo, voluntarios, y todos estamos en diferentes realidades, ¿no? O sea, algunos están trabajando, en el caso mío, algunos están haciendo sus prácticas, algunos están estudiando en la universidad, algunos no están encontrando trabajo, entonces somos de diversas realidades, pero todos tenemos un objetivo común y todas nos apoyamos, ¿no? Y todas creemos en el proyecto. Entonces aquí el tema de la adaptabilidad también consideraría fuerte, pero más que todo resiliencia. Muchas gracias por tu respuesta. En base a Renaje, ¿cómo manejas los conflictos dentro del voluntariado? Claro, nosotros, por ejemplo, cada año tratamos de mejorar. Por ejemplo, en el caso de tener algún conflicto, me ha pasado, por ejemplo, que haya alguna queja. Entonces, lo primero es comunicar con ambas partes, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, un voluntario, lo que dije alguien de parte del equipo, ¿no? Porque siempre va a haber dos partes. Entonces, si escuchamos a ambas partes, vamos a saber, en teoría, cuál ha sido la percepción de cada una. Y a veces no es un tema quizás de crear un conflicto, sino de que a veces, justamente por el tema de la virtualidad, no se logra comunicar porque es diferente en los talleres presenciales y es lo que también nosotros estamos tratando. Nos encantaría que este proceso formativo al cierre pueda tener como
esta etapa, no solo de la virtualidad, sino la presencialidad, y poco a poco lo hemos estado mejorando. De hecho, el año pasado tuvimos un espacio formativo presencial en Huancayo. Este año arrancamos con un evento súper grande en Huancayo, Construyendo País, presencial. Entonces, poco a poco se está logrando también crear estos espacios de conexión presenciales. Porque vuelvo a decir, en la virtualidad me ha pasado que por el tema de una mala información se puedan crear pequeños conflictos, ¿no? De comunicación, básicamente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es escuchar ambas partes y luego se toman las decisiones, ¿no? Pero siempre procuramos escuchar ambas partes y tratar de llegar a menos, que claro, también tenemos un reglamento interno, a menos que una voluntaria, pues, como les digo, ya incumpla o haga faltas, o el tema de la falta de respeto, o el tema de una agresión verbal, física jamás ha llegado, al menos en la institución. Verbal tampoco, interna, hasta ahora no hemos tenido, pero, por ejemplo, en este proceso de postulación, porque hacen todo un proceso de postulación, sí nos sorprendió, en el caso de un chico de Alemania, creo. O sea, es como un ejemplo el que les pongo, ¿no? Por el tema de sus horarios, él no puede participar, o sea, porque nosotros nos reunimos todas las noches. La diferencia horaria con Alemania son más de 7 horas. Entonces, imaginarán que él tenía que estar a las 3 de la mañana despierto. Entonces, como que él dice, no, pero yo quisiera, o sea, claro, según su posición de él, le gustaría que todos cambiemos a un horario de la mañana para que él participe, ¿me entienden? Pero en el caso ahí yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Así para también tener su percepción externa. Pero al menos nosotros decíamos, bueno, o sea, son 90 personas que son de Perú, Latam, que se van a capacitar en la noche, y por una persona no podríamos cambiar todo el horario, ¿me entienden? Y lo otro es que está en un proceso de selección, ¿me entienden? Una persona que está en un proceso de selección no podría decirte qué es lo que tienes que hacer como organización. Entonces, por ejemplo, él, por ejemplo, sí se quejó de parte del equipo, ¿no? Pero para mí fue como que, chicas, o sea, esto recién, o sea, esto se arregla, ¿no? No tiene nada, no es un problema, no lo hagamos grande ni nada. Entonces, son cosas que vamos a pasar. De hecho, hay un montón de problemas técnicos que podríamos tener cuando, por ejemplo, tenemos el proceso formativo y por ahí no hubo internet, una conexión bien, entonces estamos demorando en hacer ingresar a los chicos, a las chicas. Entonces, créanme que va a haber muchas dificultades, muchos problemas, pero estos conflictos o microconflictos, pues, se van regularizando con un tema de comunicación básica, con el tema de la escucha activa y finalmente, pues, entendiendo y reconociendo que todas las personas vamos a tener muchas percepciones, muchas, pero también tenemos que ser empáticos, ¿no? Por ejemplo, lo último que yo me llevo de este proceso formativo de selección, cuando alguien, como sea, quiere ingresar a una organización y que quiera quizás decir, no, yo quiero que cambien el horario para que yo participe, es como que ahí tú dices, mira, no puedes hacer esto, ¿no? Uno, porque estás en un proceso recién de postulación. Dos, porque la institución, en el caso de Renaje, hizo una charla informativa donde detallamos, y por eso ahí se enteró, pues, ¿no? Que nuestros procesos formativos serán de noche. Y por eso dijo, no, que cambien para participar. O sea, esas cosas como que te hacen un poquito de ruido. Pero así, o sea, va a haber conflictos externos e internos. Y creo que pues todo conflicto se soluciona. Todo se va a solucionar. A menos que, como les dije, que ya haya otras situaciones que hasta ahora no hemos tenido, ni agresión física ni verbal, que bueno, eso ya incluso se puede denunciar, ¿no? O difamación en todo caso también. Pero hasta ahora, pues no hemos tenido ningún inconveniente con ninguna voluntaria ni con el staff. Hasta la fecha nosotros a nivel de país y a nivel internacional hemos formado a más de 1000 agentes de cambio.
Creo que esta cifra sí es importante porque no solamente son 1.000 jóvenes, no solo es en el centro del Perú, en Huancayo, sino es en el norte, en el centro y en el sur del Perú y a nivel internacional. Pero en todo este proceso estamos generando y estamos cambiando una generación, ¿no? En cada persona. En este proceso, por ejemplo, hemos tenido muchos líderes y lideresas de organizaciones de base que han pasado por la organización, que han empezado sus organizaciones juveniles al cerrar el proceso. Entonces consideramos que hay un impacto cuantitativo, 1.000 agentes de cambio, pero hay un impacto cualitativo mucho más grande, ¿no? De hecho, al cierre de cada voluntariado, si ustedes revisan las redes sociales, el año pasado nos sorprendió. Nosotros voluntariamente les pedimos que ellos puedan contar sus testimonios, ¿no? O sea, es un proceso que ellos lo pueden hacer porque al final es tu historia, es contar tu testimonio personal y pues no es obligatorio. Sin embargo, tuvimos más de 50, por eso es que se saturó la red. Yo la verdad pensaba que podríamos subir solo 10 o 15, pero al tener más de 50, 40 me parece, o sea, ha sido un poco complicado. Pero se ha subido todo porque también valoramos y agradecemos que ellos puedan contar su historia de parte de ellos. Está su foto, está su nombre, está su historia. Y creo que ese es el impacto más grande, ¿no? Porque cada uno de ellos te cuenta en qué nivel Renaje ha podido impactar en su vida, ¿no? Algunos comentaban en poder reconocer y hacer un networking de alto impacto, de poder conocer a jóvenes que están impactando, eso como que les ha inspirado. Otros te van a comentar que ellos, al ser ponentes por primera vez, se han sentido como un reto, un desafío, pero también han desarrollado muchas habilidades. Otros, o sea, todos te van a hablar en diferentes ámbitos, o un desarrollo personal, en un desarrollo profesional, en un desarrollo incluso a nivel comunitario, de hacer contactos, alianzas, networking, etcétera. Entonces, claro que hay un impacto en los dos niveles, ¿no? Un impacto cualitativo, un impacto cualitativo en ambos, pero sobre todo creo que al menos a mí, cada persona que ha pasado de la red nos ha dejado muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, y al menos para mí ha sido muy inspirador poder conocer historias de cada uno de ellos y que a veces ellos no reconocen en ellos todo su proceso de liderazgo y de agentes de cambio que ya estaban desarrollando, ¿no? Entonces, eso sería. Qué maravilloso haber compartido este momento, señorita Keiko Vivanco. Y como último, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes de acuerdo a tu experiencia? Bueno, lo primero es que el entorno importa mucho. O sea, hay estudios, no lo digo yo, hay estudios científicos que te dicen que eres la suma de las 4 personas que te rodeas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como les digo, si bien es cierto, estoy rodeada de mujeres increíbles, un equipo que me transforma, que se ha vuelto mi segundo hogar. Entonces, estas mujeres que te motivan, te alientan y te hacen crecer, te suman. Entonces, tengan mucho cuidado de su entorno que permiten estar cerca a ustedes. Porque vuelvo a decir, si te rodeas de 4 emprendedores, eres la quinta emprendedora. Si te rodeas de 4 personas conformistas, eres la quinta conformista. Si te rodeas de 4 personas con vicios, eres la quinta persona con vicios. Así de simple es la vida, ¿no? Entonces es muy importante. Y lo otro es que todos entendamos que tenemos un poder de elección. O sea, todos tenemos elección todos los días. Y es por eso que a veces el saber decir no es válido, ¿me entienden? Yo, por ejemplo, para dedicarme 100% a Renaje, yo estaba en muchos voluntariados, hacía muchos voluntariados, pero llegué a un nivel de saturación y de decir, no, ya, ahora me dedico 100% a Renaje, ya no puedo estar en otra organización. Puede causarte quizás pérdidas de amistades, etcétera, pero cada uno tiene el poder de la elección. Y cerré muchos espacios y solo me quedé con Renaje, porque al final uno tiene que creer, eres el primero que tiene que creer en tu sueño, en tu proyecto, y Renaje es un proyecto personal.
Entonces eso también, ¿no? O sea, la importancia de creer en sus proyectos. Lo tercero, la importancia de hacer un plan de vida. No existiría Renaje si es que yo en un plan de vida no me hubieran capacitado para hacer un plan de vida y yo puedo escribir, ¿me entienden? Puedo escribir y decir, quiero formar una organización juvenil. Entonces, eso es importante. Eso es importante porque al menos yo estuve en pandemia encerrada, aislada y dije, tengo un sueño postergado en mi plan de vida. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen ahí pegado en su cuarto su plan de vida para que ustedes puedan saber y decir, oye, yo me miraba a los 5 años ya con, no sé, acabando mi carrera, con un título? De hecho, a mi edad, por ejemplo, hay muchas metas o sueños que no se están cumpliendo, ¿no? Yo voy a cumplir 30 años este año, parezco de menos, lo sé, pero yo voy a cumplir 30 años este año. Y en el ámbito familiar, por ejemplo, yo creo que ya me miraba casada hace 2 años, chicas. Entonces, va a variar todas las cosas, ¿me entienden? Al menos ahora, hoy por hoy. Yo les digo que no me veo casada ahora. Me veo casada a 5 años, ¿me entienden? Las prioridades cambian. Sus planes de vida también van a ir cambiando. Y ahora hay mucho empoderamiento femenino. Ahora las chicas pues queremos ser hacedoras, ¿no? Entonces, eso también da la importancia, ¿no? De no postergar nuestros sueños como mujeres. También les dejaría como mensaje. Y que las mujeres no tenemos fronteras ni límites. Así que con esto cerraría, ¿no? Que salgan a nivel internacional. De hecho, Renaje, y esa es la foto que creo que ahí está y me recuerda, fue el primer viaje que hice a México. Fueron más de 2 semanas donde realmente conecté y conocí a personas que en su momento dije, wow, en Perú estamos conectados con los de México porque teníamos los mismos sueños de formar agentes de cambio, de hacer las cosas bien, de contribuir, porque es lo que tú dejas como huella, ¿no? No es tu trabajo, no es tu carrera, es lo que tú estás dejando un impacto en la sociedad con otros, formando seres humanos que al final son ciudadanos de país, ¿no? Entonces, realmente empezar a salir a nivel internacional fue para mí un sueño que algunas de las generaciones de mi pasado no tuvieron esa oportunidad. Quizás fui la primera hija en salir a nivel internacional, en empezar a soñar a nivel internacional. Entonces es como dejar ataduras del pasado, es dejar quitar barreras una misma, ¿no? Entonces, eso es importante. Al menos mi generación o la generación que yo pienso dejar, no solo como Keiko de Renaje, sino a nivel personal como persona. O sea, yo creo que si en algún momento yo formo una familia, también por eso creo que la demora, porque ahora también somos más exigentes de poder encontrar una persona adecuada para nuestra vida, porque también merecemos eso, ¿no? O sea, tenemos que ser exigentes también de poder encontrar una buena persona y luego de formar una familia. Y yo creo que en el hogar, al menos de mi familia, si voy a ser como de la generación de que mi hija viaje alrededor de todo el mundo también, ¿no? Darles esas alas. Pero al menos en mi caso, por ejemplo, les cuento, a modo personal, toda mi familia estaba asustada que viaje a México, porque ninguna había viajado, nadie de nuestra familia, nadie de nuestra generación, y decían, pues que es súper peligroso, ¿no? Bueno, sabemos por las estadísticas que es súper peligroso, pero si no nos arriesgamos, ¿quién, no? ¿Quién? Y además, claro, no me pasó nada, gracias a Dios, pero sabemos que hay mucha violencia ya hacia las mujeres, ¿no? Pero también, vuelvo a decir, con lo primero, cuando tenemos un entorno, en este caso yo ya conocía a Jacqueline por el voluntariado, entonces ella nos cuidó totalmente una semana, pidió permiso de su trabajo, entonces cuando conectas con las personas adecuadas, todo funciona bien, ¿me entienden? Entonces ahí vas a estar en cuidados, porque claro, imagínense que Jackie, pucha, era una descuidada y no sé, nos llevaba por el mal camino y ahí me pasaba algo en México, no, o sea, al contrario, fue un proceso de capacitación, fui con otra organización. Luego también tuve el tema de la recreación, porque también, pues, aparte de capacitarme, me gusta pasear, viajar, pero es equilibrar ambas partes, ¿no? Pero es eso. Les dejaría ese último mensaje, que salgan a nivel internacional. Por cursos y también viajes, ¿no? Depende de ustedes. Yo al menos cada viaje internacional que he hecho ha sido
un fin de capacitación y lo otro también de viajar, conocer y pasear. Pero siempre lo he tenido claro, al menos yo por mi generación, por porque también es costoso, entenderán, también salir al exterior. No me puedo dar el lujo solo de ir a pasear. Quizás más adelante, obviamente que sí, ¿no? Pero por el momento siempre he buscado becas, medias becas, y gracias a Dios han salido en todo este proceso, ¿no? Entonces, porque hay muchas oportunidades. Con eso me despido. Espero no habernos alargado mucho, pero hay muchas oportunidades para los jóvenes en el Perú. Y de hecho he conectado con muchos jóvenes que no solo han logrado salir, yo he logrado salir a nivel de LATAM, pero he tenido las amistades que se están yendo ya por Europa. Hace poco una amiga se fue para Inglaterra, entonces, wow, hay muchas oportunidades para los jóvenes. Así que, nada, crean en sus proyectos y continúen. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Keiko.